Bom dia, boa tarde, boa noite. Este será o primeiro Trilhas da Democracia gravado em 2026, dando início à sua 8ª temporada anual. No programa de hoje, nós procuraremos analisar a invasão sem ocupação levada a cabo pelos comandos, pelas forças especiais dos Estados Unidos da América sobre o território soberano da Venezuela, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, a deputada Cília Flores. A fim de procurar compreender essa grave agressão imperialista contra a Venezuela e, na verdade, contra todos os povos latino-americanos e os caminhos de organização, mobilização, resistência, nós receberemos hoje 2 convidados internacionais da América Latina, mesmo um não estando na América Latina. Em primeiro lugar, Diego Aguirre Vidal, secretário político regional exterior do Partido Comunista do Chile, que se encontra agora em Berlim. Seja muito bem-vindo, Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muchas gracias por la invitación y saludos desde una fría Alemania en este momento, con cortes de luz en Berlín y 6-7 grados bajo cero y mucha nieve. E junto, o segundo convidado, junto ao Diego, Daniel Dalmau, do Partido Comunista do Uruguai. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Buenas tardes, muchísimo gusto, un placer estar participando en esta instancia, agradecer la invitación y dispuesto, a conversar sobre este tema que nos tiene tan angustiados, sin duda, a todos los demócratas del mundo y en particular a los de esta región, tan golpeada siempre, pero cada vez que ocurre algo así, la indignación y el volver a ver películas que ya conocimos, ya sea a través de la historia o que nos haya tocado vivir. Pero desde aquí, desde Uruguay, este pequeño país, con muy pocos habitantes, pero con un sentimiento siempre muy pegado a lo internacional, y sobre todo con aquello que nos enseñó el Che, que debemos estar dispuestos a sentir siempre el dolor de cualquiera en cualquier parte del mundo. Y sin duda, cuando tiene que ver con nuestro contexto latinoamericano, con un pueblo hermano, eso es más significativo, ¿no? Así que dispuesto a participar en esta actividad y con mucha alegría y compromiso. Como sempre, compartilhando essa mesa redonda virtual, o assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Agradeço a presença dos camaradas do Uruguai e do Chile nesse momento difícil de agressão, mais uma agressão imperialista à América Latina. E, enfim, temos muito o que conversar e, infelizmente, gostaríamos de estar conversando sobre pautas propositivas de nossas nações, mas o desafio agora é outro. Diego, Daniel, uma primeira pergunta, um primeiro conjunto de perguntas. 3 de janeiro de 2026 assinala um verdadeiro giro da situação mundial, uma demonstração que os Estados Unidos, governado por Donald Trump, coloca em prática de novo a velha política de Theodore Roosevelt, do Big Stick, o grande porrete, ou seja, uma diplomacia mais suave, sempre com a promessa de uma intervenção bélica dura,
E, diferentemente dessa política do Big Stick, uma política de uma diplomacia agressiva e uma política militar bélica igualmente agressiva, uma doutrina, como começa a ser chamada, uma doutrina Donald, né? Uma mistura de Monroe com Donald Trump. A gente está diante de uma demonstração de que o poder militar dos Estados Unidos ainda é bastante forte, mesmo com o declínio econômico que já se vislumbra na competição com o desenvolvimento econômico da China. Nós nos encontramos de novo num período em que o mundo vai ser dividido em zonas de influência, quer dizer, Trump procura mostrar que a zona de influência dos Estados Unidos é a América Latina e que a China não pode penetrar nos seus interesses econômicos dentro do nosso continente sul-americano, em particular, né, na parte setentrional, mas também na parte meridional, no Cone Sul. Voltando ao início, 3 de janeiro de 2026 assinala um giro na situação mundial. Por favor, Diego. Sí, empezar esta conversación en primer lugar rechazando de plano, condenando de plano también esta agresión sin precedente en las últimas décadas en nuestro continente, en esta magnitud que se está llevando a cabo. Me he sentado con muchos compañeros y nos hemos sentido prácticamente repitiendo historias que han ocurrido hace muchas décadas atrás, en otras intervenciones que se realizaban en otra época, cuando aún existía el campo socialista y se generaba esta tensión permanente de estos dos grandes bloques. No era de sorprender porque se venía anunciando hace bastante tiempo. Creo que mucha gente se confiaba de esta figura del Trump no guerrerista de su primera administración, donde él se jactaba públicamente de que él, a diferencia de todos los demás presidentes, nunca había iniciado una guerra, ¿sí? Creo que él trató de recuperar terreno en todo lo que no hizo en su primer mandato en este segundo, porque la participación de Estados Unidos en bombardeos solamente en los últimos meses ha sido impresionante. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de varios lugares donde Estados Unidos activamente, bajo el gobierno Trump, está participando en esta ola expansiva. ¿Para qué hablar de los dos grandes conflictos del momento que vivimos, la guerra en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza? Esta guerra genocida llevada a cabo por el ejército de Israel con el apoyo irrestricto de Estados Unidos para poder proceder sin ningún tipo de castigo internacional. Claro, vivimos en una época, y lo tenemos que analizar de esa manera, que la crisis permanente del capitalismo se está reflejando en una contradicción que conocemos, que es esta contradicción entre el neoliberalismo, que es esta nueva fase que se profundiza cada día más, contra la democracia como concepto mucho más amplio. No tenemos que entrar profundamente en nuestros conceptos propios, marxista, leninista o de análisis de progresismo, sino que hay una realidad concreta. En esta crisis gigantesca que se avecina del neoliberalismo como sistema, se tiende permanentemente, hace muchos años, a una exacerbación de los valores, tanto conservadores como de extrema derecha. Los nacionalismos exacerbados, la xenofobia, el rechazo a los avances que ha habido en temas de feminismo, en temas de igualdad de géneros en general, en temas de los pueblos en general, en temas relacionados con medio ambiente. Es decir, todas las temáticas que han generado de alguna manera un progreso de pensamiento, incluso gobiernos con
con proyectos muy interesantes de mejorar sus constituciones, sus leyes y su trabajo gubernamental, se ven en este momento enfrentados a un sistema sin ningún tipo de limitación. El neoliberalismo, como lo definía Marx en un momento sobre el capitalismo, cuando huele ganancias y cuando se encuentra en una posición prácticamente de sentirse acorralado en su crisis, opta por lo que siempre ha sabido optar: generar conflictos, generar agresividad que permite volver a esta vieja tónica que conocemos desde siempre, expandirse, buscar nuevos mercados, buscar nuevas zonas de influencias, donde no necesariamente se habla de temas ideológicos hoy por hoy, son temas netamente económicos, por el papel que juegan los BRICS como un polo alternativo, por la expansión que ha tenido China con su economía, especialmente en nuestro continente, en América Latina. Todos estos elementos que llevan a decir, momento, aquí todo es válido para nosotros, e incluso es válido de referirnos a un presidente que tuvieron hace más de 300 años, prácticamente Monroe yo creo que es del 1800 y algo, fue el tercer o cuarto presidente de Estados Unidos, expresaba así muy abiertamente, nosotros estamos de este lado del mundo, todo lo que hay acá es nuestro, que los demás se repartan al resto del mundo. Los ingleses, los franceses, los alemanes, ellos se reparten a África, Asia, nosotros nos quedamos con este continente americano. Esta teoría que parecía ya olvidado después de la caída de la mayoría de las dictaduras militares que respaldaban este concepto, como fue la dictadura en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todos los demás países, pensamos que se había alejado un poco del pensamiento pragmático político, y sin embargo hoy vuelve con una oleada fuertísima, como un gran huracán que trata de arrasar con todos los pocos avances democráticos, progresistas, incluso revolucionarios que se tenían en el continente. Y no solamente hablo de procesos como el bolivariano en Venezuela, o el mantenimiento de la revolución cubana, u otros procesos que hemos visto a través del Frente Amplio en Uruguay, a través de lo que fue este último gobierno en Chile, etcétera, sino que cualquier cosa que huela a no sometimiento absoluto a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos debe ser erradicado sin ningún tipo de explicación. Estados Unidos tiene el poder y el derecho a hacerlo. Daniel. Bien, compartimos que sin duda estamos viviendo un momento de un giro en cuanto a las acciones, o un punto de inflexión, pero también es cierto que desde el punto de vista histórico podríamos hablar de continuidad, ¿no? o que ya hemos visto esta película muchas veces, ¿no? El compañero hablaba de la doctrina Monroe, con más de 200 años de existencia, aquella de que la enunciaban como que América para los americanos, ¿no? Que en realidad quiere decir América para los estadounidenses, ¿no? O los yanquis. Y eso se ha mantenido a lo largo de la historia, agregándole otras concesiones, como también lo de la política del gran garrote, ¿no? que hablabas al principio, aquello de que hablale bien, pero tenés siempre pronto el garrote. Y que una tras vez hemos sabido de intervenciones. Lo de nuestra generación podemos recordar como más reciente históricamente, aunque ya han pasado más de 30 años, una invasión muy parecida en Panamá para también llevarse, ¿no? a Noriega, y que coincidentemente estamos hablando de los mismos días prácticamente, ¿no? Primeros días de enero, pero que de alguna manera nosotros, después de todas las dictaduras latinoamericanas, habíamos recuperado la democracia, no sin lucha, no sin sacrificio, pero nos veníamos acostumbrando a que las intervenciones en todo caso ahora se denominaban como golpes blandos. Tienen poco de blando, pero que en definitiva también intervención, también injerencia, pero ahora estamos asistiendo nuevamente a las actitudes más crudas, ¿no? Desde hace ya algunos meses se vienen anunciando todo el cerco a Venezuela, pues en el Caribe, ya los ataques que se venían perpetuando con las lanchas
que ellos acusan de que llevaban drogas para su país, para Estados Unidos, pero que nunca pudieron presentar ninguna prueba. Y bueno, y ahora ya esto directamente, el bombardeo directo a ciudades venezolanas, particularmente la capital, y el secuestro del presidente Maduro junto a su esposa, y también, por lo que nos hemos ido enterando, varias muertes, ¿no? O sea, aunque no lo vemos, lo doloroso que significa esas ya prácticamente 40 muertes de jóvenes que custodiaban a Maduro, muchos de ellos cubanos, pero que cada vez, o quizá lo distinto de este momento, para nosotros es verlo lo descarado de la acción y ya no tener cuidado de ocultar bajo argumentos, como hayamos visto años atrás, cuando la invasión a Irak, aquello de las famosas armas químicas, ¿no? Que nunca fueron encontradas, que nunca aparecieron, sin embargo la invasión se dio y el desastre que provocó en ese país. Hoy ya parece que cada vez necesita menos argumentos para ocultar lo descarado y lo crudo, ¿no? De la agresión. Cada vez se expresa, en este caso en concreto, con el presidente Donald Trump, pero que sabemos que es una continuidad de las políticas imperialistas, independientemente de quién le toque estar en el gobierno. Tendrán su estilo personal, pero la continuidad de esa política es la misma, ¿no? Entonces, realmente produce un rechazo muy grande y el hecho de constatar que caen de lleno todos los argumentos manejados, ¿no? Ya últimamente lo que cayó era algo que lo manejaban como la gran argumentación para ponerle precio a la cabeza de Maduro, era que conducía el famoso cartel de los soles, ¿no? Que incluso muchos presidentes o varios presidentes latinoamericanos afines a la política de Trump también la compraron y declararon a ese supuesto cártel como narcoterrorista. Y hoy nos hemos enterado en estos días que el propio o la propia justicia norteamericana desestima, ya ni habla del cártel de los soles o lo descarta como lo que ellos hayan hablado del narcoterrorismo, pero igual encuentran otros argumentos para enjuiciar o proponer enjuiciar a un presidente de un país soberano. En definitiva es eso, ¿no? El rechazo tan grande que siempre tenemos a esto, nuestra solidaridad desde acá con el pueblo hermano venezolano, por nuestra concepción internacionalista, pero también por la humanidad, que significa sentir ese dolor, ¿no? Que se está produciendo en tantos, y ver que en definitiva los argumentos siempre del imperio siempre son, o los intereses del imperio siempre son el robo descarado de los recursos de países soberanos y que cada vez se oculta menos, ¿no? Estos días hemos escuchado en ese estilo brutal, ¿no? Grosero de Trump, de que en definitiva nos tienen que dar todo el petróleo porque el petróleo es nuestro. Eh, es tan difícil de sostener una argumentación de ese tipo, sin embargo lo dicen descaradamente, ¿no? El petróleo que nos robaron, ¿no? Lo que siempre estuvimos acostumbrados a aprender de la historia, de lo que nos han robado a nuestros pueblos, sobre todo desde los imperialismos, particularmente el norteamericano, y ahora escuchar de esa forma tan descarada de decir que, en definitiva, según la concepción del presidente Donald Trump, los venezolanos son los que le robaron el petróleo a los norteamericanos, ¿no? Ante esos argumentos tan disparatados, tan difíciles de sostener, ¿no? ¿En qué análisis se puede sostener, ¿no? Esa argumentación con esos niveles? Sin embargo, se lo dice descaradamente y lamentablemente escuchamos a algunos políticos de nuestro continente comprar ese discurso y de alguna manera justificar. Aunque sí es cierto que ante estos mecanismos tan crueles y tan visiblemente fuera de la legalidad, de toda legalidad o de todo derecho internacional, el no respeto a los organismos internacionales, que ellos mismos fueron los impulsores
de crearlos en su momento cuando le fueron útiles, y ahora descaradamente desconocerlos y agredir, ¿no?, de esa forma a un país como Venezuela, y además amenazar a todo aquel que se atreva a oponerse o a pensar o a decir algo distinto, ¿no? También con mucho asombro y con mucho rechazo nos genera el ver cómo amenaza al presidente Petro en Colombia, cómo amenaza a Lula y tantas veces también intentando interferir en la política en concreto en Brasil, con aquellas amenazas, con las aranceles descarados que subían para tratar de salvar a su amigo, porque sin duda, por la afinidad ideológica que tiene Trump con Bolsonaro, a tratar de salvarlo, no tuvo ninguna duda en interferir descaradamente en la justicia brasilera, ¿no? Y que nosotros vimos con mucha satisfacción desde acá y con mucho orgullo cómo el presidente Lula se plantó muy firme y realmente mostró una hidalguía, una valentía, ¿no?, como tiene que ser, de alguien que está al frente de un pueblo como el brasileño, que entonces nos hace pensar que, bueno, para las otras preguntas que vemos más adelante, como el camino, ¿no?, el por dónde responder. Pero sin duda, para cerrar esta primera, la indignación, el rechazo y el hecho de que queda tan a la vista el no tener ningún argumento válido para hacer lo que hicieron y que no tiene ninguna justificación. Normando, circulam pela mídia corporativa duas interpretações do que aconteceu no dia 3 de janeiro. Em primeiro lugar, a ideia de que a diferença existente entre Trump e outros presidentes estadunidenses se deve ao fato de Trump não ser hipócrita. Ou seja, ele vai diretamente aos propósitos, o objetivo da operação, que é a indústria do petróleo. Não há desculpa de que se a intervenção, a invasão sem ocupação de Caracas se deveu a uma tentativa de livrar a Venezuela de um suposto ditador. E, por outro lado, a ideia de que teria havido uma onda de traições internas que teriam propiciado uma ação tão veloz, que teria resultado na morte de 32 cubanos e 58 venezuelanos. Eu queria te ouvir a respeito disso, né? E depois gostaria também de ouvir Diego e Daniel, e fique à vontade, por favor, a fazer também uma pergunta aos dois. Por favor, Normando. Bom, acho que é nosso dever também rechaçar, nesse momento, as insinuações de fragmentação, de fratura na condução política da Venezuela. Não foi isso, por todos os dados que estão disponíveis, não foi isso que aconteceu, que deu aso à operação agressora, né, e ilegal, criminosa norte-americana. Houve, ao que parece, sim, um vazamento de informação sobre onde estaria Maduro. Agora, é bastante suspeito quando a própria potência agressora diz que contou com uma fonte interna. Me parece que há também uma contra-informação nessa divulgação, no sentido de instaurar desconfianças internas. Houve o afastamento do general responsável pela guarda presidencial, né, a vice-presidenta Delcy o fez há poucas horas, né, mas não há nenhuma imputação de culpa até o presente momento. E os próprios números, né, demonstram que houve combate. E, historicamente, se a gente olhar para as semanas que antecederam, né, as movimentações militares norte-americanas
na costa venezuelana, elas foram preparando o caminho. Então, os aviões, tanto os vetustos B-52, que tem mais de meio século de uso, quanto os B-1 que participaram da ação, sobrevoavam a área do espaço aéreo venezuelano e, com isso, provocavam a remoção do presidente Maduro para pontos de segurança. E essas movimentações eram acompanhadas por satélite. Então, havia um precedente, um estudo de, em havendo um ataque, para onde Maduro seria levado, quais as alternativas. Isso foi levantado. A diferença tecnológica bélica provocou um apagão nos radares venezuelanos, as defesas antiaéreas, inclusive as baterias de mísseis antiaéreos S-300, que são os segundos melhores mísseis de que os russos dispõem, mas são bastante eficazes, teriam sido cegadas pelo embaralhamento eletrônico. Isso não é difícil de imaginar. E a aproximação dos helicópteros do assalto em si foi muito furtiva, muito silenciosa. Lembro que, anos atrás, sobre o presidente Obama, quando assassinaram Bin Laden no Paquistão, havia relatos de testemunhas de que não se ouvia os dois helicópteros. As pessoas viam se aproximando a baixa altitude, não ouviam, porque eram helicópteros UH-60, Black Hawk, mas modificados para uma versão muito furtiva e silenciosa. Então, tudo indica que sim, houve uma superioridade, uma eficácia muito grande dos gringos em fazer essa agressão. Agora, essa agressão em si, e aí eu parto para a pergunta, ela tem um outro significado, aos meus olhos, e gostaria de provocar os nossos convidados. Porque é histórico que os Estados Unidos sempre tiveram desprezo pela democracia, pela institucionalidade latino-americana, ao longo do tempo, desde que começaram a praticar o imperialismo ao tempo da Guerra Hispano-Americana, no fim do século XIX. Mas o desprezo pela democracia interna faz com que a gente busque uma reflexão entre a contradição que existe entre o modo de produção atual, sem mais grandes exércitos industriais, sem mais grandes concentrações de trabalhadores, e a forma política da democracia liberal norte-americana, que é uma democracia, todos nós sabemos, bipartidária, de eleições indiretas para presidente e com grande incerteza jurídica, porque cada estado legisla sobre sua forma de votar e eleger. Então, no meio dessa bagunça que era a democracia representativa liberal norte-americana, havia uma liturgia, um respeito, um zelo pela institucionalidade, da parte deles mesmos, fossem os republicanos, fossem os democratas. No entanto, o governo neofascista de Trump parte para essa operação visivelmente sem conversar com a institucionalidade política. Quadros do Partido Republicano, tanto do Senado quanto da Câmara de Representantes, muito rapidamente foram às mídias condenar o ataque. Eu vi depoimentos de senadores republicanos norte-americanos e de representantes, deputados republicanos norte-americanos condenando o ataque. E isso se dá dentro de um contexto geral de intervenção ou de ameaça de agressão do governo central também a governos municipais e até a governos estaduais, como no caso de Illinois e da Califórnia. Então, me parece que, se é verdade que estamos experimentando mais do mesmo, talvez numa maior velocidade, maior intensidade na agressão à América Latina,
Me parece ser também verdade que o desrespeito à democracia no plano interno dos Estados Unidos é inédito, né? Pelo menos desde que conhecemos a eleição presidencial norte-americana. Queria provocar vocês dois sobre isso também. Ô, Diego. Bueno, ahí hay varios elementos juntos que plantea Normando y gracias por tus planteamientos. Es decir, yo no quiero entrar mucho a las publicaciones de prensa. Nosotros, de hecho, hemos sido muy cuidadosos como regional exterior, que tenemos mucho contacto en países donde hay mucha diáspora venezolana, no solamente la diáspora que se dice exiliada, sino también diáspora de venezolanos que están con el proceso y que por razones familiares o de trabajo están fuera del país. Pero también tenemos muchos compañeros viviendo en Venezuela que nos informan sobre la situación que se está viviendo. Entonces, nos hemos vuelto muy cautos con las noticias que se están dando respecto de los pormenores de lo que sucedió, porque inmediatamente la prensa se dedicó a generar muchas teorías, desde las más conspiranoicas hasta teorías que son bastante plausibles, donde se hace muy difícil, no estando allá, diferenciar qué es real y qué no es real. Yo siento, y esto es quizás un tema de prevención histórico, que siempre en estas situaciones se trata inmediatamente de generar una cuña, si no hubo una victoria militar completa, una cuña ideológica que trata de dividir los movimientos que defienden un proceso. Entonces es muy fácil decir, hubo traición interna. ¿Quién fue el traidor? ¿Fue Delcy Rodríguez o fue se asume que hubo una traición sin haberla demostrado por el momento? Entonces no tengo mucha certeza. Yo opto generalmente, y lo hacemos también nosotros como dirección colectiva, de contar mucho con la opinión de nuestros partidos aliados y amigos. En este caso, el Partido Comunista Venezolano, que tiene una postura muy particular, obviamente informa desde dentro visiones un tanto diferentes que hay que tomar en cuenta también, independientemente que ellos no son parte del gobierno o son prácticamente oposición también al gobierno. Pero yo creo que lo importante en esto no es dar un apoyo ciego en sí a un proceso, sino que aquí se trata de un elemento que puede convertirse en un hábito para toda América Latina de parte del imperialismo. Hoy lo hacen con Venezuela, y si el tema de Venezuela pasa sin mayor escándalo, porque vemos la Comunidad Europea que no se ha pronunciado, no ha rechazado, no ha dicho absolutamente nada. El mismo canciller alemán decía, estamos analizando la situación de Venezuela, ¿qué es lo que pasó ahí? Todavía no vamos a emitir una opinión, ¿sí? Cuando ya existe esta actitud, tú le estás dando carta libre a Estados Unidos, decir, ok, nosotros seguimos interviniendo, nosotros seguimos atacando, nosotros seguimos secuestrando, y eso es lo concreto que hay que denunciar. Hay un quebrantamiento de las normas existentes entre países, del derecho internacional, al intervenir, como ellos lo llaman, nosotros lo llamamos atacar, militarmente un país que no está en un estado de guerra. Fuera eso, secuestrar al presidente y su esposa, que es miembro además del Poder Legislativo, y llevárselo para un juicio que no tiene pies ni cabeza, porque todos los cargos, como están planteados desde antes, están retirados, ¿sí? Nos preocupa en realidad que esto pueda significar, con toda la argumentación del petróleo, de la estabilidad de la zona, cualquiera que sea el argumento, de que eso se convierta en simplemente una muestra de lo que pueden hacer en cada uno de los países. Nos preocupa lo que pueda pasar con Cuba. Nos preocupa lo que pueda pasar en otros países, porque el decir Groenlandia no se cuida solo, debemos atacarla, Venezuela nos ha robado petróleo durante años, después vendrán, ¿sí? Y después dirán, sí, Chile el año 70, bajo el gobierno de Salvador Allende, nacionalizó el cobre, y ese cobre era nuestro, entonces nos deben 50 años de cobre, tenemos que intervenir Chile, y de paso nos llevamos el litio, el agua, la arena, las frutas, etc., ¿sí? Y esto le puede pasar a cualquier país del mundo, pero nos tenemos que cuidar especialmente nuestra América contra esta
voluntad imperial que dice, yo asumo que todo esto me pertenece y yo puedo hacer con esto lo que sucede, lo que yo quiera que suceda, y que nadie en el mundo se levante. Esto ya lo vivimos. Lo vivimos en el problema en la Franja de Gaza. Se hizo y se deshizo y se sigue haciendo y deshaciendo sin que haya sanciones verdaderas respecto a lo que pasa. Los países ya dicen, ya, pero se están pasando. No, hay que rechazar de plano este tipo de intervenciones. En primer lugar, los países, independientemente de su orientación, sea en vías de socialismo, sea una democracia avanzada, sea incluso un país en desarrollo del propio capitalismo, tiene derecho a la autodeterminación. Ningún otro país tiene el derecho de determinar cómo se debe desarrollar como país, al menos que se convierta en un peligro real para sus vecinos, porque los ataca, porque los agrede, porque los amenaza. Entonces, no puede llegar una potencia y decir, ¿saben qué? Quiero mostrar mi poderío militar. ¿Sí? Entonces, yo hago una acción militar y digo, soy el ejército más feroz, más fiero del mundo, porque en una hora logré matar 80 personas y secuestrar al presidente de un país. Si tuvieron apoyo o no, no importa en este caso. Se trata del hecho de que se tomaron el derecho de decir, yo me meto a ese país, mato a 80 personas para secuestrar a un país y poner un punto. Y el punto es, yo soy tan poderoso que yo hago lo que yo quiero. Y lo triste es que muchos de nuestros gobiernos no levantan voces, no levantan realmente acciones contundentes para denunciar eso. Lo digo con mucha tristeza de mi propio país y de un gobierno del cual somos parte como coalición, pero que nos ha decepcionado en muchos aspectos de que se den declaraciones muy ambiguas, muy ambiguas. Claro, se habla para la tribuna diciendo, sí, hay que condenar, pero a la larga, ¿cuál es la reacción concreta? El decir siempre con la primera frase, es que lo que pasa que en Venezuela la democracia estaba quebrantada, es que había una dictadura, es que esa justificación previa es como decir ese pero, ¿no? Yo te amo, pero, y con ese pero echas todo a perder. No hay una postura concreta, transparente, cristalina de rechazar de plano este actuar del imperialismo, ¿sí? Y nosotros, como latinoamericanos, como pueblos no parte de los imperios, tenemos que estar unidos en este lenguaje. ¿Qué pasó con la OEA? Sabemos que la OEA es un organismo que obedece a Estados Unidos, pero ¿qué pasó con todos los organismos latinoamericanos? La CELAC, Argentina inmediatamente boicoteó la declaración que se iba a dar de condena a Estados Unidos porque Argentina no va a participar simplemente. Y esto va a pasar lamentablemente ahora también con Chile. El presidente electo Kast, que es abiertamente un adorador de Estados Unidos, un hombre de extrema derecha, inmediatamente aplaudió y dijo, muy bien, yo apoyo esta intervención, y con eso pensando que va a resolver un problema que él mismo lo planteó en las elecciones, que puede sacar cientos de miles de venezolanos del país, que supuestamente son el problema de todo lo que sucede en nuestras tierras. Entonces, yo creo que hay que unificarse en temas concretos, más allá de las especulaciones. Hay un hecho de derecho internacional, hay un tema de solidaridad que tiene que ser parte de nuestro sentir como latinoamericanos. No es en vano, Venezuela o Caracas es el lugar donde nacieron grandes próceres de la independencia. Ahí nació prácticamente la independencia con Simón Bolívar, cuando era la Gran Colombia todavía. Tenemos que apoyar y darle un respaldo al presidente Petro en Colombia, que ha sido el más valiente de todos los presidentes en actuar abiertamente, no solo en palabras, sino en hechos, contra esta invasión. Y amenazando a Estados Unidos y diciéndole, ni se atrevan a venir a este país, porque nosotros sí nos defenderemos. Lo mismo la posición de Cuba. Tenemos que generar una actitud de mucho cuidado, estar alerta para no permitir que esto suceda en ningún otro país que está en este momento amenazado por este mismo discurso, yo lo llamaría como el matón de patio colegio, ¿sí? Que él dice, ¿vieron lo fuerte que soy? No se metan conmigo. Denme su pan de recreo, yo me lo voy a comer, porque yo soy más fuerte, ¿sí? Esa actitud casi infantil de Estados Unidos es, por lo mismo, muy peligrosa, porque esto lo hacen hoy en América Latina, después lo harán en África, después lo harán en Asia, y tienen muchas ganas que le tienen a Europa también, ¿sí?
Si no es en vano el problema de la guerra ucrania, donde Estados Unidos ha jugado un rol permanente de agresión en todo esto, ¿sí? Se cayó el internet, parece, por allá. Está sin micrófono. Opa. Se le foi o internet. Houve uma queda geral aqui. Diego, você finalizou a fala? Sí. ¿Sí? Daniel, por favor. Bien, muchas gracias. Retomando el planteo que hacían desde ahí de poner la mirada sobre también lo que produce el gobierno norteamericano a la interna de su propio país. Se planteaba allí también las amenazas a la democracia y también el no respeto en cuanto a la intervención en distintos estados. También recordamos la intervención de Trump cuando las elecciones por la alcaldía de Nueva York, ¿no? Que también tuvo una intervención directa, amenazas de que si ganaba el joven que en definitiva ganó, que le iban a cortar todos los recursos, el apoyo descarado que hizo al contrincante, ¿no? Que en definitiva era originalmente del Partido Demócrata, que perdió la interna, y que también allí, ¿no? La intervención en distintos estados, cuando escuchábamos eso, nosotros nos parecía, eso tiene un correlato también con el no respeto al derecho internacional, con el no respeto a los organismos que ellos mismos fueron parte de la creación, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La creación de la ONU y de los demás organismos que se fueron creando para ese orden, sobre todo en los tiempos de la Guerra Fría, y que después tuvieron un aceleramiento luego que los norteamericanos consideraron que ganaron la Guerra Fría, o sea, con la caída de la Unión Soviética y de todo el campo, la mayor parte del campo socialista. Ahí se hace cada vez más evidente eso, que las reglas, ya sean a la interna de mi país o en lo internacional, mientras me son funcionales, la respeto y trato de obligar a todos a que la respeten. Pero cuando no me son funcionales, cuando no me permiten resolver los problemas, y dejo de respetarla y punto, ¿no? Porque creemos que estamos todos convencidos de que todo lo que está detrás de esto es la caída inexorable de la hegemonía imperial por parte de los Estados Unidos, y esa desesperación que le provoca esa situación y el perder pie respecto a China, sobre todo, o a todo el sudeste asiático, ¿no? O sea, que el verse superado en materia económica, en materia de tecnología, en avances, que todo parece indicar que vamos al fin de esa hegemonía norteamericana, pero que le queda aún ese poder muy fuerte militar y el peligro que todo imperio muestra cuando está en decadencia. Es decir, que ahí todas las reglas dejan de ser válidas porque ya no les sirven. Entonces, quizás por eso cada vez es más descarada la intervención o la forma de justificar, ¿no? Pero que en definitiva, todo lo que venimos analizando y estudiando es el problema ante la caída de un imperio y el ascenso de alternativas, ¿no? Sobre todo en cuanto a organizaciones, el tema de la fuerza que va tomando los BRICS y también la pérdida de fortaleza en el dólar, ¿no? Que después de aquello que había logrado Estados Unidos imponer a través del petrodólar en la década de los 70, cuando obligó o acordó que todo el petróleo se vendiera en dólares, que le dio esa fortaleza tan inmensa, ¿no? al dólar, y que como moneda dominante, hoy ya eso está sumamente cuestionado, y también quizás es lo que está detrás de esta desesperación que nos lleva a hacer lo que siempre hicieron, pero quizás nos toca a nosotros en estos tiempos vivir esa forma tan desenmascarada o tan descarada de hacer las cosas, que produce una indignación muy grande, sin duda, pero que
no podemos, nadie puede quedarse quieto ante esto. Nosotros en este pequeño país, que tenemos un gobierno de izquierda, con el Frente Amplio, recuperado después de un periodo donde gobernó la derecha unificada, ¿no? Aquí se llamó coalición, pero en definitiva toda la derecha unificada, que logró meter un gobierno desde el 2020 hasta el 2025, y la recuperación de un gobierno por parte de la izquierda, obviamente no sin dificultades, pero que nos encolumna a todos los frentes amplistas en una gama muy amplia de izquierda, pero muy convencido de que el camino es ese, el de la unidad, y el respaldo a nuestro gobierno, encabezado por Yamandu Orsi, que tuvo una postura digna para nosotros en cuanto a rechazar de plano esta agresión del gobierno estadounidense a Venezuela, y el apelar a reconocer los organismos internacionales, la legalidad internacional, y que ningún fin puede justificar los medios en cuanto a que se permitan invadir de esta manera, ¿no?, a un país soberano. Luego también en otro plano, ya no en el de gobierno, sino en el político, nuestro Frente Amplio y también nuestro partido, el Partido Comunista de Uruguay, tuvieron declaraciones rápidamente muy firmes de rechazo y de respaldo al pueblo venezolano, y el reconocimiento a que lo único que pueden decidir su camino son los propios venezolanos. Nadie tiene que interferir, ninguna otra potencia, por poderosa que sea, se puede dar el lujo de interferir de esa manera, y que hay que respetar el camino que elige cada uno de los pueblos, y de ahí nuestra solidaridad y el llamado rápidamente a la movilización. El mismo sábado, cuando despertamos conociendo esta agresión, empezaban a aparecer muros en nuestro país, en los distintos, tanto en Montevideo como en los distintos pueblos, con pintura rechazando, ¿no?, la agresión yanqui a Venezuela, y rápidamente llamando a movilizaciones el mismo día, que también se concretaron en distintas partes del país, con la más grande obviamente en la capital, pero que muestra una respuesta rápida de la solidaridad que nosotros no tenemos otra forma de entender, con la cual nos debemos mover y sentir lo que está pasando en cada lugar, prácticamente con los venezolanos. Aquí en Uruguay hay una migración importantísima de venezolanos, independientemente de los motivos, porque los motivos, como ustedes mismos hablaban, son varios, pero fundamentalmente lo económico, la situación social, que tampoco podemos olvidarnos que esa situación social que viven los hermanos venezolanos tiene mucho que ver con la interferencia ya de tantos años. Ya podríamos hablar prácticamente desde que se inicia la Revolución Bolivariana, allá por el 98-99, con Chávez a la cabeza. Ya desde ahí la interferencia ha sido brutal de parte de los norteamericanos, y han generado situaciones muy difíciles, muchas veces con robo directo de los recursos venezolanos, con confiscaciones y con agresión permanente. Sin duda que eso tiene mucho que ver con la situación difícil también desde el punto de vista social y económico de nuestro pueblo hermano Venezuela. Y que hoy parece que nada de eso tiene que ver, como que todo es un problema del gobierno venezolano, que es una dictadura, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que esta situación es provocada también, en muy buena medida, por esa agresión permanente, que ahora se concreta en algo mucho más crudo, obviamente, ¿no? Ya son las bombas, ya son los asesinatos y el secuestro, en el caso del presidente y de su esposa. Así que a la indignación, ver el hecho de que la necesidad de que tiene que haber una respuesta. El mundo no puede observar, como lamentablemente observó toda la tragedia en Palestina, más allá de la movilización desde el punto de vista social que los pueblos se dan, pero que los gobiernos prácticamente miraron como espectadores de lujo. Esto no puede seguir pasando así, realmente. Nos tiene que erizar la piel, nos tiene que parar los pelos de punta de que estas cosas estén pasando. Y bueno, y ver qué es lo que podemos hacer, que por lo que entendimos, vamos a más adelante en el programa ir un poco a conversar sobre eso. Daniel, Diego, a gente está chegando ao final do programa, a gente tem 9 minutos ainda.
E eu gostaria de partir da expressão que o Daniel acaba de usar, agressão permanente. A gente se forma um panorama de agressão permanente estadunidense na direção da Venezuela, da Colômbia, de Cuba, possivelmente do México, e isso dentro de um contexto em que a Argentina é governada por forças de extrema-direita. A partir de março, o Chile também será governado por políticos de extrema-direita, por organizações políticas de extrema-direita. No Brasil, todo o ano de 2026 vai ser caracterizado por um forte choque eleitoral entre a candidatura Lula, as forças políticas que apoiam a candidatura Lula, e, de outro lado, as forças de extrema-direita, bolsonaristas. E eu gostaria de ouvir de vocês, nessa parte final do programa, tanto o Diego quanto o Daniel já deram pistas, né, sobre o que fazer, mas eu gostaria de ouvi-los nessa parte final sobre, além de lives, de notas de repúdio, de atos, qual o caminho da mobilização dos povos para enfrentar exatamente essa agressão permanente, imperialista, estadunidense, que se encontra num horizonte próximo. Por favor, Diego. Yo creo que uno de los principios básicos que nosotros, que nos consideramos un partido marxista-leninista, es justamente apelar al internacionalismo. Yo creo que la experiencia desde Marx, yo creo, cuando hacía un análisis junto a Engels en la Comuna de París, se daban cuenta que el imperialismo o el capitalismo en su momento, para lograr sus objetivos, era capaz de olvidar todas sus diferencias nacionales y chauvinista para actuar en conjunto para reprimir todo tipo de movimiento revolucionario. Esto llevó a la conclusión que todos conocemos, que también la clase trabajadora, que el pueblo, que la gente consciente tiene que actuar de manera internacionalista también. Hoy más que nunca tenemos que generar esa unidad. Sé que como izquierdas en general hemos pasado por procesos muy complejos, de muchas divisiones, de mucha atomización de ideas, de conflictos, todo esto debido a la caída del socialismo real. Sin embargo, hay cosas que nos unen y que nos tienen que unir, que es esta lucha contra este gran mal, este gran maligno llamado neoliberalismo e imperialismo, que hoy piensa tener el derecho de moverse libremente sin ningún tipo de atajo a través de nuestros continentes, a través de nuestros países. Hay que generar nuevamente instancias de coordinación de trabajo político, de presionar nuestros gobiernos, de presionar las organizaciones sociales, de generar movimientos gigantescos de solidaridad que permitan hacer sonar una voz. Nosotros tenemos esa experiencia. Durante las dictaduras militares, que fueron casi simultáneas en América Latina, hubo mucha colaboración entre nuestros partidos, entre las fuerzas progresistas, democráticas o de izquierda que estaban en los exilios. Yo era muy niño, muy joven, pero recuerdo haber trabajado, por ejemplo, mucho con personas del Uruguay, ¿sí?, que estaban en el exilio, con personas de Argentina que estaban en el exilio, que se unificaban en voces únicas, mancomunadas, fuertes, para denunciar no solamente el dilema de sus países, sino de una política general. Recordemos que esto que está pasando ahora, de alguna manera, estos sistemas coordinados para lograr objetivos, lo conocimos con el Plan Cóndor en su momento, entre las fuerzas militares, apoyadas obviamente por Estados Unidos. Y lo que pasa hoy es exactamente lo mismo. Tenemos que unirnos, dejar de lado las diferencias válidas que pueden existir en apreciaciones ideológicas y volver a este concepto básico del internacionalismo que nos va a permitir unificar fuerzas frente a estos hechos, frente a nuestros gobiernos correspondientes y para lograr una discusión muy rica. Extiendo inmediatamente la invitación. Este fin de semana se realiza en Santiago la tradicional fiesta de los abrazos del Partido Comunista de Chile,
Y uno de los temas fundamentales va a ser esto. Lo que pasa en Venezuela y las consecuencias que tenemos que sacar como izquierda, no solo chilena, sino que latinoamericana, en apoyo a los procesos y en rechazo a todo tipo de intervención de parte del imperialismo, no solamente estadounidense, el imperialismo mundial y del neoliberalismo. Entonces, invitados a esta discusión de seguir ampliando estos espacios para poder hablar sobre ello. Daniel, por favor. Bien, no hace mucho, hace pocas semanas, a mitad de diciembre, en nuestro partido, el Partido Comunista de Uruguay, realizó su 33 Congreso. Allí veíamos, también rodeados de compañeros de distintos países que vinieron a acompañar el proceso de este Congreso, que sin duda no son buenos momentos para la izquierda, y fundamentalmente para la izquierda latinoamericana. O sea, hacemos un repaso por lo que nos ha ido pasando, lo que nos pasó en Ecuador, después de varios periodos de gobierno de izquierda, progresista, hoy la derecha instalada en lo que se está convirtiendo Ecuador, lamentablemente, ¿no? Esa situación tan compleja, que tiene mucho que ver con el narcotráfico, sin duda, pero que tiene que ver con esa opción de los gobiernos de derecha, lo que pasó en Perú, con el derrocamiento de un gobierno elegido por la izquierda, lo que pasó en Bolivia, con esa tan doloroso, ¿no? De que no solamente se corta un periodo de 20 años de gobierno de izquierda, progresista, sino que la izquierda queda prácticamente en situación testimonial en el Parlamento. Lo que pasó en Honduras con esa interferencia tan cruda también, ¿no? de Trump, así como interfirió en las elecciones en Argentina, ese experimento tan cruel, ¿no? que se está llevando adelante con el pueblo hermano argentino, de parte de ese gobierno encabezado por Milei, y que bueno, cuando estábamos terminando el último día del Congreso nuestro, los compañeros chilenos estaban haciendo su elección en la segunda ronda, y que sabíamos allí, les enviábamos nuestra solidaridad, nuestra amistad, los deseos de que realmente pudieran sobreponerse, pero que sabíamos que se venía muy difícil. Bueno, se concretó ese triunfo de la derecha, y de esa derecha tan cruda, sí, ¿no? Tan vinculada con Pinochet, con esa concesión también que tiene que ver con el nazismo, ¿no? Más allá de lo de la derecha extrema. Ver que a pesar de eso, de lo difícil de la situación, sabemos que ahora este año se juegan instancias importantes como la de Brasil, la de Colombia, para que puedan procedir esos gobiernos de izquierda, ver que a pesar de esa situación difícil, tenemos mucho para hacer y que estamos obligados a hacerlo, responder a esta agresión hoy, de la cual estamos hablando, pero responder a esa situación continua, ¿no? Como hablábamos de continua agresión y continua interferencia, y que esa respuesta tiene que surgir del campo popular. Y cuando hablamos del campo popular, hablamos de los movimientos sociales y lo político, que es lo que tiene esa legalidad, ¿no? Tiene ese apegarse a los designios más, o a los deseos más profundos que tienen los pueblos de vivir cada vez mejor, y que esa movilización social y política necesariamente tendrá que hacer con un grado de amplitud la mayor posible. Primero en cada país, porque a pesar de que acá nosotros tenemos una oposición muy fuerte de derecha, y que siempre ha estado criticando muchísimo el proceso, por ejemplo, bolivariano, pero que se vio de alguna manera obligada por responder a sus tradiciones democráticas históricas, a que en sus comunicados tuvieran que rechazar también desde la derecha esta agresión norteamericana a Venezuela. Aunque se reservan todas las críticas después para la causa bolivariana, ¿no? Y para el presidente venezolano, pero tuvieron que obligar a recordar que por su historia tenían que rechazar a esta agresión imperialista. Entonces, nos parece que esa nuestra también obligación es que en el marco de generar la movilización, tener en cuenta y hacer los mayores esfuerzos porque tenga la mayor amplitud posible, para que realmente sea una respuesta de los pueblos ante la agresión de un imperialismo en crisis y todo, pero muy peligroso y muy poderoso
desde el punto de vista militar y con una capacidad de agresión muy grande. Y a partir de ahí, así con esa amplitud que uno lo pensamos para cada uno de nuestros países, bueno, también ir al contexto internacional y lo que nosotros tenemos más a mano, que es toda nuestra región, ver qué posibilidades de instancias de coordinación, también a nivel ya latinoamericano, para que la respuesta tenga una contundencia importante. En ese sentido, nos parece muy positivo que surgió antes de esto, pero que va a venir muy bien, esa convocatoria que a nosotros por lo menos nos ha llegado desde algunos partidos, particularmente el partido hermano comunista, el PCdoB, que con otros partidos de izquierda y con organizaciones sociales está preparando para marzo en Porto Alegre una asamblea antiimperialista por los derechos de los pueblos. Así que nos parece que esa va a ser una... No quiere decir que tengamos que esperar a que llegue marzo, pero esa va a ser un lugar donde sin duda tiene que haber una voz muy fuerte, muy alta, de expresión del campo popular, de expresión de los pueblos, antiimperialista sin duda, que tiene que abarcar a muchísimo, y que será una tribuna importante, nos parece, ¿no? Que eso pueda tener esa proyección. Pero fundamentalmente esa concesión, ¿no? De mucha movilización desde el campo popular, desde lo social, desde lo político, apelando a la mayor amplitud posible y de esa manera poder definir o poder impulsar a que los respectivos gobiernos latinoamericanos adopten una posición digna, más allá de la diversidad que existe hoy y más allá de esas dificultades que hablamos al principio, porque tenemos una ola importante de gobierno nuevamente de derecha en el continente, pero que los pueblos pueden llevarlos a tener que tomar una actitud digna, una actitud de defensa de la autonomía de cada uno de los pueblos, a un llamamiento importante en ese sentido, y que eso sea un lugar de donde trazar una perspectiva de esperanzas, de los caminos que debemos transitar, de independencia y de búsqueda de lo mejor para cada uno de nuestros pueblos, con libertad y con independencia y con decisión. Me parece que ese es un camino que a nuestros mayores nos han enseñado a que tiene que ser el que transitemos y el que nos parece que el que nos ha permitido tener un relacionamiento fraterno con todos los movimientos sociales y políticos de izquierda y fundamentalmente los partidos hermanos comunistas latinoamericanos, a encontrar puntos en común que nos sirvan como espaldarazo, ¿no? a poder expresar de la mejor manera posible nuestras luchas. Normando, para concluir. Só fechar que vejo com muitos bons olhos essas iniciativas. Acho que há um potencial, toda a crise nos dá oportunidade, e a esquerda latino-americana está sendo confrontada pela necessidade histórica a um movimento de união que pode ser histórico e que pode significar uma virada muito importante para os povos. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Daniel. Mas retorna amanhã, às 15 horas, com 2 convidados brasileiros e 2 convidados do continente europeu. Ana Prestes, do Partido Comunista do Brasil, Israel Dutra, do Partido Socialismo e Liberdade do Brasil, PSOL, Luiz Carapinha, do Partido Comunista Português, e Duarte Corrêa, da União do Povo Galego, discutindo, ao mesmo tempo, a agressão imperialista dos Estados Unidos à Venezuela, essa invasão sem ocupação ocorrida no dia 3 de janeiro. Não percam, amanhã, às 15 horas. Um grande abraço, Diego, um grande abraço, Daniel, um grande abraço, Normando. Muchas gracias. Saludos.